Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a una nueva jornada para la NHL. Hoy diciembre 4 del año 2021. El día de ayer te dejamos por acá 9 pronósticos para la NHL. Hagamos el resumen. En el juego de Ranger enfrentando a San José, te pronosticamos por acá la victoria para Ranger y el under. La victoria fue para Ranger 1-0. En el juego entre New Jersey Devil visitando a Winnipeg Jets, te dimos la victoria para Winnipeg 8-4. Te dijimos under, no se dio. En el juego entre Vegas visitando a Arizona Coyotes, te pronosticamos la victoria para Vegas y el over del encuentro. 7-1 venció Vegas a Arizona. Y en el juego entre Edmonton Oilers visitando a Seattle Kraken, te dimos el over. 4-3 venció Seattle a Edmonton. Y fallamos en el encuentro entre Calgary visitando a Anaheim. Entonces pasemos entonces a los pronósticos para el día de hoy, 4 de diciembre. Columbus Blue Jackets estará visitando a Washington Capitals. El 12 de noviembre, Columbus en casa perdió ante Washington 4-3. Washington tiene 7 victorias en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Y Columbus tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Colorado en sus últimos 14 juegos tiene 11 over. Nos quedamos con la victoria para Washington Capitals y el over 5.5. Pasamos al encuentro entre Montreal Canadiens visitando a Nashville Predators. Montreal en ruta tiene 2 victorias, 9 derrotas. Nashville en casa 7 victorias, 5 derrotas. El 20 de noviembre Montreal en casa venció 6-3 a Nashville. Montreal como visitante tiene promedio de goles en contra de 3.7 y Nashville goles recibidos en casa promedio 2.1. En los últimos 12 enfrentamientos entre Montreal y Nashville, el favorito se ha quedado con la victoria en 9 oportunidades. Nashville tiene 6 victorias en sus últimos 8 juegos en casa. Por su parte, Montreal tiene 13 derrotas en sus últimos 16 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico en este juego es la victoria para Nashville Predators. Pasamos al juego entre Toronto Maple Leafs visitando a Minnesota Wild. En sus últimos 5 juegos, Toronto tiene promedio de goles anotados de 5.2 y Minnesota de 4.6. Toronto tiene 15 victorias en sus últimos 17 juegos. Minnesota tiene 29 victorias en sus últimos 37 juegos en casa. Y en los últimos 26 juegos de Minnesota en casa, 21 han terminado en over. Nuestro pronóstico será el over 5.5. Pasamos al encuentro entre Buffalo Sabres visitando a los Huracanes de Carolina. Buffalo como visitante tiene récord de 2-6. Carolina en casa 6-3. El promedio de goles en contra para Carolina en casa es de 2.17 y para Buffalo como visitante en sus últimos 5 juegos el promedio en contra es de 4.6. Buffalo tiene 10 derrotas en los últimos enfrentamientos frente a Carolina. Nos quedamos entonces, nuestro pronóstico en este juego es la victoria para Carolina. Pasamos al juego entre Pittsburgh Penguins visitando a Vancouver Canucks. El 24 de noviembre, Pittsburgh en casa venció 4-1 a Vancouver. Vancouver tiene 7 derrotas en sus últimos 8 juegos cuando es underdog. Y Vancouver tiene 11 derrotas en sus últimos 13 juegos después de una victoria. Nuestro pronóstico principal en este juego será el under de 6 goles. Y segundo pronóstico sería la victoria para Pittsburgh Penguins.
Pasamos al juego entre Colorado Avalanche visitando a Ottawa Senador. El 22 de noviembre, Colorado en casa venció a Ottawa 7-5. Colorado tiene 9 over en sus últimos 12 juegos. Y en los últimos enfrentamientos, en los últimos 18 enfrentamientos entre Colorado y Ottawa, el over se ha dado en 14 oportunidades. Ottawa tiene 8 derrotas en sus últimos 9 juegos en casa. Nuestro pronóstico será el over 5.5. Y por último, Islander estará visitando a Detroit Red Wings. El promedio de goles anotados para Islander en sus últimos 5 juegos es de 0.8 y para Detroit es de 2.6. Islander como visitante tiene 12 juegos en esta temporada. En 8 de ellos ha dado el under. Y Detroit en casa tiene 11 juegos esta temporada. En 8 de ellos ha dado el under también. Entonces nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Recuerden no combinar todos los pronósticos en un solo ticket. Ok, entonces no siendo más, nos despedimos por hoy, deseándoles éxitos a todos en sus apuestas.